La importancia de esto, desde el principio, fue vamos a hacer un producto turístico nuevo, vamos a hacer un bien turístico nuevo para la Vera, con todo lo que eso supone, con todo lo que eso engrandece la oferta turística de la Vera. Creemos que es un bien elemental, supongo que conoceréis muchísima gente que la historia le mueve poco, o lo justo, en cambio las leyendas les apasionan. Lo hemos visto por aquí muchas veces, ha venido mucha gente y entonces en cuanto le hablas de que hay una leyenda, te vienen corriendo y cuenta. Las leyendas tienen un poder mágico muy fuerte, ¿no? Realmente existían trocitos de cosas, todos habíais oído hablar de la Magdalena, en este pueblo había como 5 versiones, en Jaray se representaba una parte de la leyenda escrita por otro señor, que bueno, quedaba un poco patadas a la historia, pero ahí estaba. Por otros lados se hablaba de la leyenda de la Magdalena, eran trocitos que sobresalían de algo que estaba ahí abajo. Hasta este momento la leyenda tenía mucho de ficción, pero no tenía casi nada de realidad. La que existía, la que todo el mundo conocía, el Carlos V que batallaba por ahí, que salía corriendo por la noche con una espada con no sé cuánto, un castillo del diablo, era todo fantasía. Sacar los cimientos reales, saber qué hay de verdad. Y entonces yo, mi primera conversación con José Antonio fue esa: ¿qué hay de verdad en esto, José Antonio? Pues esto. Y nos faltaba Magdalena, la pieza fundamental, no existía. No existía hasta el año pasado, es decir, no había, la había enterrado la historia o no la encontrábamos. Todas las ramas que habían abierto por ahí y encontramos realmente una rama, no te voy a avisar lo tuyo si quieres contarlo, José Antonio, pero os encontramos la rama que al final daba con Magdalena, es decir, había una proahijada de un hermano del conde III, este famoso, muerto, y de esa mujer viene Magdalena, que al final, como era proahijada, pertenecía a la cuadrilla de primos que estaban todos los veranos aquí. Y esta Magdalena va por generación al mismo sitio que Juan de Austria. Tenían la misma edad. La malformación que había pasado la leyenda de mano en mano, de boca en boca, es que decían todos, el padre era enemigo de Carlos V. Y claro, es que al padre lo asignaban al conde, y este conde de aquí era íntimo amigo de Carlos V. De hecho, estaba aquí viviendo porque estaba al lado de Carlos V, cuando se vino a retirar. Y entonces, ¿qué pasaba? Que es que ese padre, el padre de Magdalena Real, era un cáfero. Luego le veréis ahí en la pequeña lectura que vamos a hacer. Era un cáfero. Le llamaban el gran ajustador de España. Era un Álvaro de Osorio que era famoso por denunciar a todo el mundo, por resolver. Pero esto es historia de verdad. Es decir, no nos construimos una Magdalena luchadora, fuerte y potente. También basándonos un poco en el carácter de las mujeres de este pueblo. No solo de este pueblo, sino de la Vera. No hace falta que os cuente el carácter, la pelea y la fuerza que tienen las mujeres de la Vera. Bueno, pues esto es la investigación que hemos hecho. Hemos sacado todos los elementos reales que son muy potentes. Es decir, el palacio es real, está ahí, se toca, se ha conservado perfectamente gracias a que Pasarón es un fondo de saco, y eso es un bien que poca gente tiene. Mirad cómo está el Palacio de los Condes de Osorno en Calisteo, no existe. Y este, en cambio, está casi intacto. Entonces, si una historia que transcurrió aquí, que luego se convirtió en leyenda, es un producto, es un bien inmaterial, turístico, nuevo y muy potente. Creo que la Vera, cuanto más ofertas tenga y más puntos tenga de interés, más gente va a venir diciendo, oye, mira, es que tenemos una leyenda, tenemos no sé qué, ¿sabes? Pues son 3 atractivos que al final la gente se hace su ruta y, como decía Samuel, aparecemos en el mapa como un punto romántico. Ojalá sea como el pueblo más romántico de Extremadura, de la Vera o de España, porque no vamos a intentar el pueblo más romántico de España. La leyenda lo que hace es irradiar ese aire romántico al pueblo, y nosotros una vez al año la hacemos físicamente, hacemos una representación, y esa representación son 3 días en los que el pueblo se vuelve loco de amor y de tal, y no sé cuánto, y eso pues intentamos que la prensa lo cuente y tal. Toda esa explosión de esos 3 días, lo que pretendemos es que se conserve esa bomba, se conserve en puntos luego durante todo el año. Es decir, que la gente al final, que es nuestro objetivo final, fijar la población, es decir, que Pasarón y muchos pueblos de estos, con estos productos turísticos, puedan decir, tenemos trabajo, tenemos una pequeña industria turística con cierta relevancia, que las mujeres, sobre todo, que son las más perjudicadas en estos sitios,
pueden conseguir distintos trabajos que pueden permitirles quedarse a vivir donde ellas quieren, ¿no? El hacer esa leyenda una vez al año significa que somos como Verona, o somos como el alcalde de Zalamea, o no sé qué ejemplo no habéis dado antes por ahí, pueblos que de repente hacen esto y luego irradian todo el año esa luz, ¿no? ¿Y por qué en verso? Porque el verso, primero, retrotrae al romanticismo de ese palacio, a lo romántico eterno, y luego es comedia porque yo hago comedia. Es igual si hubiera cogido otro y no hubiera estado yo aquí, o hubiera hecho un drama, o hubiera cogido esas versiones que dicen que se muere y que anda por ahí vagando, tal, pero no, o sea, le hemos hecho comedia romántica porque yo creo que eso tira mucho, es decir, creo que la gente viene aquí, se ríe en una leyenda que se teatraliza en el propio sitio donde puedo existir y salen contentos y se han reído, pues yo creo que eso funciona. Mi misión, o como mi visión de esto, pues ha sido de este proyecto ha sido casi un juego. Me lo propuso Luis. A mí me encanta escribir versos, pero me encanta escribir versos divertidos y para divertirme y para hacer bromas, pero desde que era pequeñito. Entonces, bueno, menos mal que has sacado al final el tema de la comedia. Yo también creo, a mí me gusta mucho el humor, me gustan mucho los chistes, me parece que además que los versos que rimen y forzar rimas con imposibles, con palabras que parece que no va a tener ninguna que termine igual, al final a mí eso me hace gracia. Y no sé, uno tiende a pensar que a los demás le hace gracia lo mismo que a uno, igual estoy equivocado, pero bueno, de momento creo que ha ido funcionando bien, ¿no? Cuando dicen en la introducción, nadie, hablando de Jeromín, nadie sabe de su cuna, de su edad ni de su alteza, el chaval está en la luna y está hecho una buena pieza. A unos les pega patadas, a otros pone zancadillas y va levantando faldas por doquier las chiquillas. En los siglos que vendrán, confundiremos, en fin, diabluras de Jeromín, contrastadas de Froilán. Está el narrador un poco contando de qué va a ir la obra y cómo son los personajes, lo que hace, y al presentar a Magdalena dice: y todo sucede en torno del hijo bastardo aquel y la nieta del dios Horno. Si hay virtud que la distinga es que ella es pura cayena. La pobre tiene un papel, es un papel que se pringa, el papel de Magdalena.